Ya estamos en comunicación con Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina, perito naval. Fernando, buenas tardes. Te saludan Belén Martínez y Nahuel Crescenzo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias Placer. a vos, gracias por esta comunicación. Bueno, en principio descartamos el virus de viruela del mono, pero claro, llevó por supuesto una emergencia muy importante en las últimas horas en todo este sector, todo el área naval, ¿no? Sí, bueno, como ya sabemos todos, este barco venía de Estados Unidos, hizo una escala en Santos e ingresa a la hidrovía para cargar cereal en el puerto San Lorenzo. Acá es importante, lo primero que tenemos que destacar a nosotros, ustedes, como todos los argentinos, escucharán hablar todo el tiempo de si la hidrovía está privatizada, si tiene que ser nacional, la parte argentina. Bueno, la hidrovía siempre, desde que se creó hasta ahora, el tramo argentino, está controlada por el Estado argentino. Lo único que está en manos privadas es el dragado, que es como la empresa de limpieza que puede ir a hacer ahí la limpieza al estudio, no fija la línea editorial. Entonces, la aduana, la prefectura, Sanidad de Fronteras, el SENASA, todos los organismos que tienen que ver con ese corredor fluvial internacional cumplen sus funciones. En este caso, ante la posible detección de un tripulante que viene en un buque que es de bandera liberiana y entra a aguas argentinas y el capitán detecta que tiene un tripulante posiblemente infectado con algo que él desconoce porque no es médico, obviamente, se activan vía agencia marítima las consultas necesarias para que ese tripulante sea o evacuado o evaluado a bordo. Aquí hay una pequeña contradicción que ya el hecho está superado y ahora pasa a ser nada más que anecdótica. Sí. Se informó primero que el tripulante había sido descendido en el puerto de San Nicolás, se le había hecho un examen y se había vuelto a bordo, y ahora las autoridades sanitarias de San Nicolás dicen que nunca bajó. Pero lo vamos a dejar de lado porque no estamos en condiciones de entrar en una polémica con autoridades de un municipio. Pero sí es cierto que ante la presunción de que este tripulante podía estar afectado por esta viruela del mono, el barco expuesto por Sanidad de Fronteras ordena a Prefectura que disponga que el buque quede fondeado, es decir, sin tomar contacto con el muelle. Y ahí se produce un relevamiento sanitario de la tripulación, en especial si es que el afectado estaba a bordo del afectado. Ayer fueron autorizados a bajar los 4 prácticos. El práctico es la persona que conduce el marino local que asesora al capitán. Había 2 prácticos del Río de la Plata que ya no estaban en funciones, pero no pueden tirarse al agua, bajan en el puerto de San Lorenzo, y los 2 prácticos que estaban en funciones, que son los prácticos de Río. ¿Por qué se los dejó ir antes? Porque ya había una semi-presunción de que no era viruela del mono, y además se constató que no habían estado en contacto con este personal, porque ellos van al puente de mando y al camarote, y el otro señor no estaba en contacto en esa zona del buque. El protocolo se aceitó mucho durante la pandemia de COVID, y es prácticamente internacional. Todos los buques, cuando llegan a un puerto, en este caso este buque liberiano, el capitán es requerido por las autoridades de una serie de informaciones, ¿no? Procedencia, cantidad de tripulantes, qué trae a bordo, si es que trae, si no trae, si trae agua de lastre o no trae. Bueno, entre todas esas cosas que el país le pide, hay una declaración jurada del capitán sobre el estado sanitario de la tripulación, que se supone que es hasta donde el capitán puede juzgar. Es decir, si una persona está a punto de tener un infarto, obviamente tampoco es de interés sanitario porque no es algo contagioso, pero sobre todo esto apunta a las enfermedades infectocontagiosas. El capitán hace esa declaración, el barco es autorizado a entrar a la hidrovía, y cuando salta el síntoma, Sanidad de Fronteras, ¿qué hace? No otorga esa libre plática, que es el permiso que yo les contaba antes para amarrar, hasta tanto la tripulación sea evaluada. Es de suponer que ahora, sabiendo que este es un caso de varicela común, y luego de algunos estudios más que harán, el barco va a ser autorizado a ingresar al puerto de San Lorenzo, completará su carga y después seguirá su viaje como corresponde. Hasta ahí es lo que habitualmente se hace en cualquier caso que se
se presuma que está comprometiendo la sanidad del lugar y obviamente de la sociedad toda, ¿no? En las últimas horas, Fernando, se ha informado que desde el Ministerio de Salud de la Nación habían intensificado los controles en todo lo que tiene que ver con los pasos fronterizos, relacionado, por supuesto, a esta nueva enfermedad que pone en alerta al mundo. ¿Se sumó algún tipo de cuestionario, alguna normativa más a lo que usted recién nos hacía referencia sobre el protocolo que se utilizaba en pandemia? Bueno, acá vamos a hacer una clara, yo te voy a explicar una parte del procedimiento que no es exactamente la parte médica, porque para eso sería bueno que lo hable un profesional de la especialidad. ¿Qué sabemos los no médicos de esta enfermedad? Que tarda más de una semana en incubarse. Sabemos que en la etapa, lo sabemos por los infectólogos, no por ser marino, que en la etapa de incubación no es contagiosa y que no presenta síntomas hasta que los comienza a presentar. Entonces, acá hay un tema con esta enfermedad que a vos te pueden estar entrando. Inclusive creo que en Rosario, un caso que se detectó es de un muchacho que venía de vacacionar en Barcelona, entró al país sin síntomas y después los síntomas aparecieron acá. En lo que es lo marítimo, puntualmente, cuando hay algo en el ambiente de este tipo dando vueltas, lo que se hace muchas veces se hace hincapié en la divulgación de algunos síntomas para que los capitanes, esto lo hace en general la Organización Marítima Internacional, la Organización Mundial de la Salud, se bajan protocolos que todas las navieras aceptan porque... es decir, ninguna empresa, si bien son todos buques comerciales, ninguna empresa quiere que un buque de su propiedad sea el propagador de una enfermedad, por mucho que estar fondeado, esta cosita de estar fondeado ahí, a lo mejor se fueron 200, 300 mil dólares de pérdida por el lucro cesante de este barco, ¿no? Habrá que ver exactamente de cuánto estamos hablando. Pero las empresas tienen seguros que cubren estas cosas. Hay seguros de protección e indemnidad que se hacen casualmente para estos tipos de circunstancias que no tienen que ver con un choque o con un siniestro de la navegación. Entonces, es muy posible que en este momento sí, en todos los cuestionarios se refuerce un poquito o se le indique vía agencia marítima. La agencia marítima es el representante de la naviera en el país o en el puerto, porque hay barcos que tocan varios puertos y tienen en una misma agencia otra de acuerdo al puerto al que van. Entonces, es muy posible que sí, que se hace un especial hincapié en detectar o buscar detectar, por ejemplo, fiebre alta, pónganle, por decirles algo. Cuando fue el caso del COVID, era bastante estricto el tema y no solo no bastaba con la declaración del capitán, sino que selectivamente si un buque venía de una zona infectada o con potencialidad mayor, se hacía un control, Sanidad de Fronteras iba a bordo y hacía un control in situ de la tripulación. Sí, en el caso de la viruela del mono tiene un periodo de incubación de aproximadamente 15-20 días. ¿Qué pasa si la tripulación, bueno, en este sentido no tiene síntomas, baja al puerto? ¿Cuánto tiempo puede estar la tripulación libremente por la ciudad estando en contacto con otras personas? Bueno, mira, cuando yo empecé a navegar, que te tocara ir a Nueva York implicaba que llegabas, tenías 7 días de turista maravillosos. Hoy tenés 7 horas como mucho. Los métodos de... Hoy todo lo que es la operatoria portuaria, y es más, de las Torres Gemelas para acá, a partir de la implementación de lo que se llama código BPIP, que es protección al puerto y protección a las instalaciones y a los buques, los movimientos de los tripulantes en los puertos son muy acotados, es decir, este barco seguramente en 12 horas, 20 horas completará su carga y se va. Entonces, la interacción de un tripulante, aquellos que pueden bajar finalmente porque no están ni de guardia ni afectados a un trabajo, es muy poca. Si obviamente, como nos dicen los médicos, esta es una enfermedad que se transmite tocando las ampollas esas directamente, compartiendo ropa de cama, teniendo relaciones sexuales o lo que sea, bueno, hoy en día no es lo más común en las tripulaciones marítimas que a veces salen a hacer alguna compra o a conocer el lugar, a hacer más de turistas, y no siempre, y eso es muy, muy propio de a lo mejor de los latinos, que nos gusta salir a pasear. Hay tripulaciones que directamente no bajan porque no tienen... Acá, por ejemplo, viene gente
estos buques de bandera de conveniencia como son multirraciales. Sí. Si vos te encontrás con hindúes, indonesios, filipinos, que a lo mejor no tienen ni ganas ni conocen mínimamente el idioma. Claro. Es decir, no es que van a bajar 20 tripulantes en Malón a hacer una excursión. Hoy no pasa eso. Pero sí, si alguno baja a hacer un trámite, pero en este caso esta enfermedad aparentemente no es tan sencillo como que vos y yo estamos hablando y por la respiración uno puede contagiar al otro, ¿no? Esto, les vuelvo a repetir, créanme, un 90% de lo que les cuento como marino y un 10% como médico, que no lo soy, obviamente, ¿no? No, pero pero la muy práctica claro. indica que no hay grandes dramas en este momento del mundo, no hay grandes dramas desatados por la acción de la tripulación de un buque en un puerto. Bien. Con el COVID era distinto y directamente no se podía bajar. Claro. Gracias, Fernando, por su tiempo y por contarnos sobre la situación. Muy amable. No, ha sido un placer. Que tengan un excelente día. Gracias.